está en los Balcanes. Quinta parte. El Frente Macedónico. El 3 de octubre de 1915, franceses y británicos responden al llamado del gobierno serbio y desembarcan las primeras fuerzas militares en Tesaloniki, preparándose para la apertura de un nuevo frente en Macedonia. Esto aliviaría la presión sobre los serbios y evitaría el avance del ejército búlgaro en territorio serbio. El Tratado Griego-Serbio de 1913 obligaba a los dos países a asistirse mutuamente en caso de que cualquiera de ellos fuese atacado por un tercer país. El tratado estipulaba que cada país debía poner 150.000 hombres en el campo de batalla, una obligación que Serbia no podía cumplir en 1915. Sin embargo, Grecia decidió ayudar a Serbia si las potencias aliadas proveían las tropas en lugar de Serbia. Los gobiernos británico y franceses aceptaron la oferta del primer ministro griego Eleftherios Venizelos y comienza así un nuevo frente en Macedonia. Este desarrollo al sur de los Balcanes naturalmente complacía a los serbios, quienes contaban con Grecia para contribuir con un número de fuerzas igual al de los británicos y franceses. Sin embargo, la entrada de Grecia en la guerra se detuvo de inmediato, debido a que el rey Constantino estaba en desacuerdo con la política de Venizelos. Venizelos fue obligado a renunciar el 5 de octubre de 1915, mientras las tropas británicas y francesas desembarcaban en Tesaloniki. Las noticias de que las tropas francesas y británicas, conocidas más tarde como los jardineros de Tesaloniki, estaban desembarcando en Macedonia, aceleró el golpe final contra los serbios. Las fuerzas alemanas y austríacas del general Mackensen, que avanzaban desde el Danubio y el avance búlgaro desde el este, vencen a los serbios. Las tropas alemanas y austríacas ocupan Belgrado. Los búlgaros ocupan la Macedonia serbia, cortando la única ruta directa entre Serbia y Tesaloniki, antes de que las tropas británicas y francesas del general Sarrail estuviesen en posición de ofrecer alguna ayuda efectiva a los serbios. Los serbios, confrontados por fuerzas tan abrumadoras, comienzan la retirada a través de Kosovo, Montenegro y Albania, hasta que finalmente llegan al mar Adriático. Las tropas serbias fueron seguidas por miles de refugiados. La retirada serbia hacia el Adriático es uno de los episodios épicos de la Primera Guerra Mundial.
Las bajas producidas por los bombardeos alemanes, las irregularidades de Albania y un invierno severo ascendieron a 20.000 soldados, junto con un número desconocido de civiles. Fue un camino cubierto de lágrimas y muerte, una retirada heroica. Lo que quedaba del ejército serbio llega finalmente a Avlona, y desde allí, en abril de 1916, los barcos aliados los transportan a Corfú. Ejército serbio en Corfú. Se había perdido el Estado independiente de Serbia, pero los serbios estaban decididos a continuar la lucha. En julio de 1916, menos de 4 meses más tarde, Serbia contaba con 125.000 hombres preparados nuevamente para luchar. Fueron transferidos a Macedonia y lucharon con las fuerzas aliadas. El ejército serbio abandona Corfú para unirse al frente macedónico. El frente macedónico estaba formado por las potencias aliadas a Serbia, uniéndose más tarde Grecia, y se enfrentaría a las potencias centrales y Bulgaria. Este fue uno de los temas más discutidos en la Primera Guerra Mundial. Los dos objetivos principales de Francia y Gran Bretaña eran reforzar Serbia y quebrar el lazo directo de comunicaciones entre Alemania y Turquía. Sin embargo, estos objetivos cambiaron con la caída de Serbia y la entrada de Bulgaria en la guerra, formando parte de las potencias centrales, proveyendo por ende una comunicación directa entre Alemania y Turquía. Los instigadores y partidarios del frente macedónico se enfrentaron a fuertes críticas mientras continuaba el estancamiento en el frente occidental y la contribución del frente macedónico para derrotar a Alemania y sus aliadas aún no había sido aprobada. Los instigadores de este frente argumentaban en primer lugar que si los franceses y británicos no desembarcaban sus tropas en Tesaloniki, Alemania ganaría el control de todo el territorio balcánico. En segundo lugar, Alemania convertiría a Tesaloniki en una base naval y por lo tanto controlaría todo el Mediterráneo oriental. Tercero, las potencias aliadas estaban inmovilizando en los Balcanes a fuerzas importantes pertenecientes a las potencias centrales, que podían ser transferidas al frente occidental y tal vez perturbar el equilibrio de poder en su frente más importante. Finalmente, la presencia de las potencias aliadas en Macedonia había permitido a Serbia tener una presencia simbólica en Monastiri. Desde el principio, Venizelos favorecía la entrada de Grecia en la guerra para luchar junto a las potencias aliadas y salvaguardar así la seguridad de Grecia contra la amenaza de Turquía y Bulgaria. Además, para que Grecia pudiese obtener los territorios que reclamaba en la Nueva Albania y, por supuesto, en el Imperio Otomano. Venizelos creía que a pesar de los éxitos de Alemania y los éxitos potenciales por tierra, al final Gran Bretaña, como dueña de los océanos, ganaría la guerra, y que Grecia debía estar del lado británico desde el principio. Constantino no compartía esta visión de Venizelos. Gran Bretaña y Francia habían fracasado completamente en quebrar las defensas turcas en Galípoli. Aún más, Rusia había sufrido una serie de derrotas y había dejado de ser un factor militar apreciable. Por lo tanto, el rey Constantino tenía buenas razones para no apoyar la participación de Grecia en la guerra. Surge entonces un serio interrogante político y constitucional. ¿Tenía derecho el rey a influir en la política extranjera del país? Y si lo hacía, ¿quién era realmente responsable por ello? ¿El rey o el primer ministro?
por supuesto estrictamente de acuerdo con la Constitución, el gobierno electo era responsable por la política tanto externa como doméstica. Sin embargo, era costumbre desde la época del rey George I que el soberano influyera en la política externa del país. La crisis constitucional tuvo lugar cuando dos hombres con personalidades explosivas y convicciones fuertes se confrontaron. Así eran las personalidades de Constantino y Venizelos, y por lo tanto fueron incapaces de llegar a un acuerdo. Aparte del grave problema político creado en Grecia como consecuencia de la obligada renuncia de Venizelos, la situación se tornaba cada vez más difícil por los desacuerdos entre franceses y británicos respecto de la importancia del frente macedónico una vez derrotada Serbia. Los británicos no creían que el frente afectaría significativamente el resultado de la guerra. Los franceses, por el contrario, consideraban que el frente macedónico era de extrema importancia para el esfuerzo de los aliados. Los compromisos logrados entre estas dos visiones opuestas llevaron a la preservación del frente, pero sin fuerzas suficientes para que los aliados pudiesen asestar un golpe decisivo contra las potencias centrales, algo que logran 2 años más tarde, en septiembre de 1918. Hasta el verano de 1916, la posición de Grecia era poco clara. Venizelos, quien había permitido a franceses y británicos enviar tropas a Tesaloniki, no estaba más en el poder, y el gobierno real griego intentaba desesperadamente mantener la neutralidad de Grecia. Sin embargo, el gobierno pone en marcha un plan de acción que las fuerzas aliadas consideran hostil. El gobierno griego se niega a permitir una nueva formación de las fuerzas serbias para desembarcar en Tesaloniki. Además, el gobierno entrega a los búlgaros, sin ofrecer resistencia alguna, el fuerte de Rupel. Esta conducta enfurece a británicos y franceses, provocando una intervención que resulta en una serie de humillaciones hacia el gobierno griego, culminando en la expulsión de Constantino en junio de 1917. El 18 de septiembre de 1916, el ejército serbio se encuentra por primera vez cerca de su propio hogar. Se ubican en Kaymaksalan, una zona montañosa fortificada por el enemigo. El 17º Regimiento Serbio ataca por sorpresa durante la noche y luego de una terrible batalla cuerpo a cuerpo, logra ocupar un fuerte estratégicamente importante. Ambos lados sufren muchas bajas, y a la mañana siguiente, cantidad de cadáveres cubría la cima de la montaña de Kaymaksalan. El enemigo, sin embargo, había perdido una de sus posiciones más importantes en el frente macedónico. Kavala, Macedonia Oriental. En septiembre de 1916, las fuerzas alemanas y búlgaras ocupan Kavala y envían a Alemania como prisioneros de guerra 8.000 hombres del cuarto cuerpo del ejército griego. En consecuencia, el gobierno griego no puede seguir ejerciendo sus derechos de soberanía en su propio territorio,
y las potencias aliadas y centrales no sienten respeto por los derechos territoriales griegos. Venizelos se convence entonces de que solo un levantamiento contra el gobierno del rey Constantino salvaría el honor de Grecia y su integridad territorial. El 25 de septiembre de 1916 se dirige a Creta para formar una organización revolucionaria conocida como la Defensa Nacional. Su objetivo era que Grecia ingresara a la guerra del lado de los aliados. Desde Creta y las islas del Egeo reúne voluntarios para el frente macedónico y se dirige a Tesaloniki a la cabeza de un gobierno amistoso hacia las potencias aliadas. Desde octubre de 1916 hasta la expulsión de Constantino al año siguiente, Grecia tiene dos gobiernos. Uno en Tesaloniki, a favor de la participación de Grecia en la guerra, y otro en Atenas, a favor de la neutralidad de Grecia. Por lo tanto, los líderes políticos y militares del país estaban divididos, al igual que el pueblo griego. Las fuerzas aliadas se apresuran a reconocer al gobierno de Venizelos y hacen todo el esfuerzo posible para deponer a Constantino y derrocar a su gobierno. El 30 de noviembre de 1916, una fuerza británica y francesa desembarca en Pireo para tomar posesión de una cantidad de armas y municiones y es atacada por tropas leales a Constantino. Los británicos y franceses responden bloqueando el sur de Grecia y confinando a las fuerzas realistas al Peloponeso. Finalmente, en junio de 1917, los británicos y franceses emiten un ultimátum a Constantino, por el cual amenazan con bombardear la capital de la ciudad si no renuncia al trono, dejando a su segundo hijo Alexander como sucesor. Constantino elige renunciar. El 27 de junio, Venizelos se convierte en primer ministro, y el 2 de julio, Grecia entra formalmente a la guerra del lado de las fuerzas aliadas. En 1917 los Estados Unidos de Norteamérica entran a la guerra del lado de los británicos y franceses. De allí que la perspectiva para las fuerzas aliadas fuese prometedora. Mientras tanto, el frente macedónico, luego de ataques y contraataques iniciales entre los dos ejércitos opositores, se estabiliza a comienzos de 1917. El frente macedónico comprendía una línea de trincheras que se extendía de este a oeste, por el banco oeste del río Strimonas, los bordes griego-búlgaro y griego-serbio desde Sidirokastro hasta los lagos Prespes. La línea continuaba hacia el sur de Albania, donde las fuerzas italianas se desplegaban en el área de Ablona y Argirokastro. Las fuerzas aliadas contaban con 243 batallones confrontando a un número igual de batallones enemigos desplegados en un frente de 350 kilómetros. El ejército de las potencias centrales tenía la ventaja de ocupar posiciones fortificadas y de no haber sufrido como los serbios y griegos. En mayo de 1917, unidades de la división Serres toman parte en un número de operaciones en el sector francés, particularmente en el área de Gegbeli. Esta división trae honor al ejército griego por sus actos heroicos en algunas de las batallas más feroces del frente macedónico. De particular renombre fue la batalla de Rabiné, el 14 de mayo, en la que se distingue el 11º batallón del 1er regimiento de Serres. Este batallón es diezmado mientras captura esta colina fortificada y la mantiene a pesar del bombardeo de la artillería pesada enemiga. Fue una victoria gloriosa,
y el primer gran éxito para el Ejército de la Defensa Nacional todavía en el proceso de formación. Durante los 3 primeros meses de 1918 se realizan cambios importantes en la organización de las fuerzas en el frente. Las potencias centrales habían logrado un número de victorias de importancia local durante 1917, obligando a las fuerzas aliadas a reorganizarse y reforzar sus tropas y sus posiciones en el frente. La posibilidad de transferir fuerzas francesas y británicas al frente occidental para contener a los alemanes origina fricciones políticas entre las fuerzas aliadas y ejercen presión sobre Grecia para acelerar el movimiento de más tropas hacia el frente. En consecuencia, se agregan 2 divisiones más a la división Serrés, la división Archipiélago y la división de Creta. Combatieron en una de las batallas más importantes del frente macedónico, la batalla de Skra, en mayo de 1918. La saliente de Skra-Dilejen, a una altura de más de 1000 metros, fue un fuerte importante al oeste del río Axios en el sector búlgaro. El fuerte dominaba el área y era considerado infranqueable. La difícil tarea de capturarlo cae en manos de la división Archipiélago. El ataque comienza el 30 de mayo de 1918, luego de un bombardeo de artillería pesada el día anterior. Las unidades de la recientemente formada División Archipiélago, reforzada con unidades de la División Serrés y la División Creta, capturan el fuerte luego de una feroz batalla que cobra muchas vidas. La División Archipiélago captura 1835 prisioneros y una gran cantidad de armas y municiones, pero ellos también sufren muchas pérdidas. 338 muertos, 164 perdidos y 1777 heridos. Esta victoria griega fue importante. Elevó la moral de las unidades griegas que estaban aún en proceso de formación y fortaleció la confianza de las fuerzas aliadas en el nuevo ejército griego. La mayor batalla del frente macedónico tiene lugar en septiembre de 1918. Provoca un golpe fatal a las potencias centrales. 9 divisiones griegas, 8 francesas, 6 serbias, 4 británicas y 1 italiana toman parte en el ataque que comienza el 15 de septiembre. Una fuerza serbia, incluyendo las divisiones Timok y Soumadija, y la división francesa 122 atacan el centro del frente intentando quebrar la línea búlgara. Tropas serbias y francesas liberan Prilab. Las tropas griegas tienen el honor y la satisfacción de ser las primeras en provocar el golpe final a los búlgaros y de ser testigos de su desordenada retirada. El 29 de septiembre de 1918, Bulgaria se apresura a firmar una tregua con el comandante de las fuerzas aliadas, general Franchet d'Espery. La rendición de Bulgaria tiene un efecto profundamente negativo en los esfuerzos de Alemania y Austria en la guerra. El 3 de octubre, el alto comando del ejército alemán informa a su gobierno que el colapso del frente macedónico, junto con las derrotas alemanas en el frente occidental, significa que para Alemania la guerra estaba perdida. El 12 de octubre de 1918, los serbios liberan Nis y el 1 de noviembre entran triunfantes a Belgrado. Austria, atacada por los italianos desde el oeste, los serbios desde el sur y los rumanos desde el este,
se rinde el 10 de noviembre. Así, el imperio multiétnico que había oprimido a los pueblos balcánicos durante tantos siglos, finalmente deja de existir. Agradecemos a la Red Televisiva Nacional, a la Compañía de Radiodifusión y al Departamento de Historia de la Universidad de Belgrado.